Bueno, yo me llamo Jorge, no puedo preguntaros los nombres a todos, no puedo, pero sí que me gustaría que levantarais la mano a aquellos que sois trabajadores por cuenta propia, aquellos autónomos o aquellos empresarios. Vale, ya os conozco un poco más, Bien, mi objetivo de hoy es, yo me iría muy contento aquí pegando una pequeña pasada a el IRPF, pegando una pequeña pasada a la modificación y pegando una pequeña pasada al impuesto de sociedades, y sobre todo si os habéis enterado de algo cuando he terminado, entonces ya me quedo súper contento. Yo quiero responder a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la reforma fiscal? Bueno, vamos a ver, obviamente los legisladores tienen muchos motivos, pero esto es un impuesto. ¿Y cuál es la finalidad de un impuesto? Recaudar, ¿vale? Pero vivimos en un estado en el que existen votos también, con lo cual una recaudación alta afecta en puntos, ¿vale? Entonces se intenta mediar esto. El Estado tiene claro lo que gana y lo que pierde cuando genera el impuesto y tiene claro cuáles son sus objetivos. A mí me gustaría hablar de esos objetivos y me gustaría también hablar de, un poco por encima, de lo que está ocurriendo. Voy a hablar de dos artículos, el 27 y el 18, voy a intentar no hablar en coreano, voy a hablar de cómo afecta a los autónomos, cómo afecta a los profesionales, a los socios de sociedades profesionales, cómo afecta esta reforma fiscal y cuál es la problemática que tiene. Y si consigo resolver algunas dudas, me quedo también contento con la exposición de hoy. Bueno, las tendencias de la reforma fiscal, ¿vale? Se prevé una disminución del tipo impositivo y de hecho se prevé una disminución de la recaudación en IRPF. Hay menos carga impositiva a las personas físicas, el impuesto se simplifica. Vais a ver como pasando muy rápido, hay muchas reducciones que se quitan, hay muchas bonificaciones que se quitan, muchas exenciones, se está simplificando el impuesto. ¿Eso qué significa? Por supuesto, menos armas para los asesores de conseguir un ahorro fiscal. Cada vez quedan menos. Antes había muchas, ahora hay menos. Con la primera fase, que es la que entra en vigor en 2015, porque hay disposiciones transitorias, el Estado prevé que va a tener un impacto recaudatorio negativo de 3 millones, o sea, de 3.300 millones de euros. España va a dejar de recaudar 3.300 millones de euros con esta reforma fiscal. Y en una segunda fase, en 2016, que entran en vigor todo lo que no ha entrado hasta ahora, por eso hay una especie de vacaciones de los impuestos, se prevé que va a haber otro impacto recaudatorio negativo de 2.600 millones de euros. Claro, esto con respecto a los tipos. Si empezamos a eliminar deducciones, si empezamos a eliminar bonificaciones, vamos a paliar esto un poco. El Estado sabe lo que hace. Bueno, vamos a hablar de un poco esta reforma fiscal, ¿vale? ¿A qué se debe? Vamos a empezar diciendo, y ahora que sé que hay profesionales por cuenta propia y gerentes de sociedades, que los dividendos ya no tienen esta exención de 1.500 euros por contribuyente que teníamos antes, que podíamos cobrar 1.500 euros de forma exenta. Esta exención se elimina, ¿vale? Se suprime la letra I del artículo 7, ¿vale? Se elimina, obviamente, cualquier medida de atenuación de la doble imposición que sufre un empresario. ¿Qué pasa? Que si antes las sociedades tributaban al 30 y las pyme y micropyme, empresas de reducida dimensión, podían llegar hasta el 20, pues ahora el impuesto de sociedad también simplifica eso y nos vamos a un tipo del 25 común. ¿Qué ocurre? Que ahora un empresario que gane dinero a través de la sociedad y quiera recuperar ese dinero va a tener un 25% de tributación en impuestos de sociedades y un 20% hasta 6.000 euros en tributación de IRPF, con los cuales los tipos del impuesto para los empresarios, que antes usábamos ese ahorro fiscal, se empiezan a asemejar a esos tipos que muy correctamente ha expresado Mercedes en su exposición. Ya las personas físicas que quieran recuperar el dinero de las sociedades, pues ahora sus tipos se acercan mucho. Menos posibilidad de tener ventajas fiscales con esto. ¿Vale? Esto es en 2015, tenemos aquí 2016. ¿Veis cómo este impacto se va paliando? Bueno, en las entidades en atribución de renta, uno de los grandes booms que ha habido, y de hecho todavía no está resuelto del todo, es que las sociedades civiles constituidas por dos autónomos que ponen sus bienes y que no constituyen una sociedad limitada,
van a tener que empezar a tributar por impuestos de sociedades. Y eso es un cambio importante. Inicialmente se pensaba que eran todas. Hay miles de sociedades civiles de amantes del gallo, por ejemplo, que iban a tener que tributar por sociedades. Lo que pasa es que después, ¿vale?, se han empezado a restringir a las que realizan actos de comercio. ¿Vale? Realizan actos de comercio. Hay mucha controversia sobre qué es un acto de comercio, sobre qué es el afán de lucro de los socios. Tampoco no me quiero extender mucho, ¿vale? Finalmente estamos pendientes de que haya una reforma del Código de Comercio que se pronuncie. Lo que sí nos queda claro es que todas las sociedades civiles que tengan epígrafes profesionales tributan a impuestos de sociedades. Más cosas que hay de cambio fiscal, ¿vale? Voy a salvar los aspectos patrimoniales que ha contado Mercedes, voy a pasar un poco por encima, no quiero ser tedioso. Se suprimen dentro de la renta exenta los supuestos de rentas en especie, se modifica la regla de valoración de ciertas rentas en especie, ciertas rentas exentas. Los rendimientos irregulares, que antes tenían una ventaja del 40%, se atenúa el coeficiente corrector, se va al 30%, hay limitaciones temporales a la obtención, hay limitaciones a su aplicación. De repente nos encontramos con algo nuevo que sí beneficia al contribuyente, que son una nueva partida general de gastos deducibles. La limitamos a 2.000 euros, obviamente, ¿vale? Pero tenemos una partida general de gastos de difícil justificación que permite un poco paliar este efecto. También, en el régimen especial simplificado también existe un 5% de gasto de difícil justificación, pero sigo diciendo que quiero pasar un poco por encima de esto. Bueno, si os fijáis, muchas de las bonificaciones se pierden y muchas de las reducciones se limitan, con lo cual baja el tipo impositivo, efectivamente, pero tenemos menos armas para defendernos. Y a mí las armas me gustan porque soy asesor y me gusta usarlas, ¿vale? Bueno, otra de las novedades, que esto ha habido mucha polémica también, es el tema del arrendamiento del inmueble. El arrendamiento del inmueble, que muchas personas consideraban actividad económica y usaban bastantes gastos relacionados con el Código de Comercio que eran deducibles, ya solamente se considera actividad económica para los casos en el que se tenga a una persona contratada a tiempo completo por ley. Y el Tribunal Supremo además... lo he parado. Vale. El Tribunal Supremo además exige que haya una suficiente carga de trabajo. Antes existía este requisito y además existía otro requisito, que era que hubiera un local afecto a la actividad económica, ¿vale? Pero también quiero hablar de... Si no se cumplen ambos requisitos, obviamente, esto va a ser rendimiento de capital inmobiliario. Sigo. Voy a empezar con el artículo fuerte, ¿vale? Vamos a entrar un poquito. No me gustaría leerlo entero porque la verdad es que cuesta trabajo de entenderse. Las actividades profesionales, ¿vale? Hay un nuevo párrafo en el artículo 27 que define los rendimientos de las actividades económicas de esta manera. Tratándose de rendimientos obtenidos procedentes de una entidad en cuyo capital participen derivados de la realización de actividades incluidas en la sección segunda de las tarifas del impuesto sobre actividades económicas. El epígrafe 2. Todo el mundo que desarrolla actividades profesionales tiene un epígrafe que comienza por 2. Es simplemente lo que quiere decir, ¿vale? Tienen esta consideración cuando el contribuyente esté incluido a tal efecto en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomo o en una mutualidad de previsión social. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros somos profesionales y tenemos una sociedad profesional que desarrolla una actividad profesional y queremos cobrar dinero de la sociedad, esa relación deja de ser laboral y pasa a ser una relación mercantil. Y entonces nos dice Hacienda en IRPF, date de alta en el régimen especial de trabajadores de autónomos y emítele una factura a la sociedad con su IVA y con su retención. Y yo controlo el IVA y controlo la retención, ¿vale? No te pongas nómina, ¿vale? Otra vez, otra carga más a efectos de sacar ese dinero de la sociedad. Antes teníamos las nóminas y decíamos, bueno, pues me pongo una nómina de 1.000, al final de año vemos, depende de mi tipo, voy a jugar.
Ahora no, porque como le tengo que facturar a la sociedad, y la sociedad es mía, entra otro artículo muy divertido, que es el 18, ¿vale?, del que vamos a hablar luego, que es el de las operaciones vinculadas. Bueno, parece indicar la nueva norma que estos rendimientos obtenidos por los socios de las entidades se califican como actividades económicas. Si el socio está, obviamente estoy hablando de sociedades limitadas profesionales, ¿vale? Y esto es una nueva regla de clasificación que clarifica, porque antes había famosas sentencias, ¿vale?, del Tribunal Supremo que unificaban ciertas doctrinas, y como las sentencias del Tribunal Supremo no le gustan a los legisladores, pues se ha aclarado muchísimo sobre este tema. Por lo menos se ha dejado claro en el IRPF cómo tiene que tributar alguien que quiera cobrar dinero a la sociedad. ¿Cómo se beneficia un socio profesional de los beneficios de su empresa? ¿Cómo nos beneficiamos entonces? ¿Cómo conseguimos sacar ese dinero sin estas tributaciones altas? Bueno, tenemos los dividendos, que lo hemos dicho antes. ¿Cómo sacamos dinero a la sociedad? Pues con dividendos. Ya no tenemos la exención, pero tenemos dividendos. Tenemos remuneraciones. Nos podemos dar de alta como administrador. Nos podemos dar de alta como administrador, y entonces sí tenemos nómina. Si lo recogen los estatutos de la sociedad y esa nómina está definida y cumple unos criterios, sí tenemos nómina. Pero esas nóminas tienen una retención de hasta un 45%. Yo conozco muy pocos empresarios de pymes y de micropymes que se puedan permitir ganar prácticamente la mitad de su sueldo durante un año y esperar a junio del año que viene para solicitar una devolución. Conozco pocos, pero ahí está. Relación laboral. Bueno, sobre este tema hay mucha controversia. Hay contratos de alta dirección que se pueden englobar dentro de relaciones laborales, en sociedades no profesionales en las que el socio desarrolle trabajos para la sociedad, por ejemplo una sociedad mercantil de compra-venta, y el socio desarrolla un trabajo de asesor, sí se permitiría una relación laboral. Y la tercera forma, alta en el régimen especial de trabajador autónomo y facturación. Esto incluye que todas las personas que antes tenían su nómina porque trabajaban en su sociedad, ahora probablemente tengan que contratar a un asesor que les dé de alta en RETA, tengan que llevar unos libros contables, tengan que presentar su IVA, tengan que presentar sus impuestos, porque hay muchos requisitos formales que tiene que cumplir una persona autónoma, ¿vale? No obstante, son formas de sacar el tema. Y, por supuesto, en el alta en RETA tenemos la problemática de las operaciones vinculadas. Bueno, esta problemática es un poco difícil, voy a intentar resumirla. Cuando existe vinculación entre socios de una sociedad limitada y la sociedad, que hay ciertos requisitos a cumplir, tener control de efectivo, ser partícipe de más de un porcentaje, la facturación que le emitimos a la sociedad tiene que cumplir unas reglas o no vale. O la sociedad no se la puede deducir, porque es contraria al ordenamiento jurídico y no se la puede deducir. Son liberalidades. Reglas. Más del 75% de los ingresos de la entidad que procedan de ese ejercicio deben de ser facturados a la sociedad por los profesionales. Es decir, si mi sociedad ha tenido unos beneficios de 100.000 euros y yo antes decía, bueno, le facturo 20, cobro 20 en nómina y así tengo un tipo bajo de IRPF, ahora no, ahora le facturo 75. Y con 75 me voy a un 40 y algo de marginal. La cuantía de las retribuciones correspondiente a la totalidad de los socios profesionales no puede ser inferior al 75% del resultado previo. Esto es lo que quiere decir, ¿vale? Y además se establece una nueva pequeña obligación formal, que es que el dinero que cobra un socio de la sociedad, porque somos socios de la sociedad y tenemos afán de lucro, tiene que ser 1,5 veces superior al de un trabajador análogo. Bueno, esto es lo que ha tenido a todos los colegios de titulados mercantiles, profesionales, economistas, locos. Al final, Tributo se ha pronunciado con que es tácito, está en la ley, pero Inspección dice que si este requisito destruye la sociedad porque
no tenga medios suficientes para pagarle al administrador su sueldo, se permite que no se cumpla. Pero se permite que no se cumpla como un criterio de la administración. No se está cumpliendo la ley, ¿vale? Y quiero que eso quede claro porque es importante. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Es inevitable entonces asumir la carga fiscal? Bueno, no, no es inevitable. Es duro, hay herramientas fiscales, ¿vale? Ya ha comentado Mercedes planes de pensiones. Yo voy a poner un caso práctico de un plan de pensiones para que lo veamos con números, ¿vale? Y obviamente el asesoramiento es importante, ¿vale? Es importante. No me gusta vender mi profesión, pero cuando ves personas que vienen durante mucho tiempo y han hecho las cosas mal y han ganado dinero de forma distinta por exceso de tributación, a mí personalmente no me hace sentir bien, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora práctico. Este es el señor Verde, un cliente mío, ¿vale? Que tiene una base liquidable de 59.827, es decir, 5.000 euros mensuales aproximadamente, ¿vale? Tenemos los mínimos del contribuyente, ¿vale? Y este hombre tiene un tipo medio de tributación, 16,83, 14,71, está tributando casi al 32% de tipo medio, no de marginal, el marginal está en 45, ¿vale? Este cliente que tiene aquí, estos 500 euros no se lee, pero es una aportación que ha hecho su empresa a un sistema de previsión social. Si la empresa le aporta a él realmente no tiene una deducción porque gana el dinero de más y se lo quita. Entonces, como lo gana y se lo quita, pues no hay una deducción porque la empresa te lo está pagando, es un rendimiento, ¿vale? Entonces, este cliente, después de hacerle la renta, le salían 1.694,61 en el resultado de la declaración. Este mismo cliente, después de aplicar un plan de pensiones y de meter 8.000 euros en el plan de pensiones, en 2014, menos 1.954. 1.600 menos 1.900, pues son 3.500 euros de ahorro por haber hecho una aportación de 8.000. Obviamente, este cliente, ganando 56.000 euros, sí puede permitírselo. No estamos hablando de alguien que tribute a un tipo bajo o que no tenga tributación. Estamos hablando de jugar con el ahorro, con el dinero que sabemos que no vamos a gastar. Ese dinero que sabemos que no vamos a gastar es el que debemos de utilizar para cobrarlo más adelante. Y mientras tanto nos acaba de rentar 3.000 euros. Que no es peccata minuta. Bueno, he terminado. Tengo aquí, bueno, mentira. Me falta hablar. Mercedes ha hablado muy bien del tema de los derechos cruzados entre los socios, el seguro que cubre cuando uno de los socios fallece. Porque es una temática delicada. Una temática delicada porque uno se lleva bien con su socio. No tiene por qué llevar con los compañeros de su socio, con los familiares de su socio, con los herederos de su socio. Entonces hay sociedades que realmente lo pasan mal. Las sociedades lo pasan mal cuando se produce un fallecimiento. Bueno, lo pasa mal todo el mundo, obviamente. Las sociedades también sufren. Y el planteamiento de poder decir, oye, voy a tener una cobertura para que yo, que confío mucho en mi socio, aquí presente por cierto, ya lo he perdido por ahí, yo que confío mucho en mi socio, quiera que cuando yo me vaya, la sociedad continúe, porque una sociedad es el hijo de cada uno, y si habéis levantado la mano mucho, vuestro negocio, vuestro hijo, lo habéis criado vosotros, lo habéis dado de comer, os habéis pasado noches en vela trabajando en él. Para mí es importante mi negocio, ¿vale? Entonces, se planteaban ciertas temáticas, ciertos problemas, y el señor Verde no, pero el señor S me vino con la problemática y conseguimos encontrar, ¿vale? Basándonos en el producto financiero que ofrecía Mercedes, un artículo en la legislación de la sociedad de capital de régimen de las transmisiones mortis causa que especifica que, obviamente cumpliendo requisitos, pero sí que es verdad que se puede estatutariamente establecer a favor de los socios y en su defecto a favor de la sociedad un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, obviamente valoradas a valor razonable. ¿Eso qué significa? Que el heredero va a heredar. Claro que va a heredar, pero va a heredar cantidad,
no va a heredar unas participaciones que a él no le sirven, que él a lo mejor no sabe trabajar en ese negocio, y puede hacer que destruya la sociedad solo con el afán de, oye, de salir del bache, ¿vale? Entonces es un producto bueno, es un producto avalado por ley y es un producto que, como todos los seguros de vida, tienen unas primas pequeñas, ¿vale? Vuelvo a repetir que hay un condicionamiento estatutario y que es imprescindible que esto os lo hagan bien. No vale, los estándares, los oficiales no lo contemplan, las escrituras de las sociedades limitadas express no lo contemplan, las escrituras de las nuevas sociedades telemáticas no lo contemplan. Hay que hacer una modificación estatutaria. Y si se va a constituir una sociedad limitada, vale, no nos va a costar 300 € como una express. Vamos a tener que pagar notario, vamos a tener que pagar registrador, ellos van a cobrar más, pero vamos a estar protegidos. ¿Vale? Esto para mí es como la teoría de las puertas, ¿no? Yo que quiero una puerta que cuando el vecino ronque yo lo oiga, o una puerta que cuando el vecino ronque yo no lo oiga. Pues es un poco eso, ¿vale? Y estamos hablando de cantidades muy pequeñas, y tener unos buenos estatutos societarios cada vez es más importante porque hay muchos incumplimientos que se hacen a través de los estatutos, ¿vale? Bueno, voy a hablar del caso del señor... Iba a hablar del caso del señor S, pero voy a darle el turno de palabra a mi compañero el señor S para que él lo cuente. Gracias.